Hola, ¿cómo están? Adivinen dónde estoy. Estoy en la fábrica de Don Eloy, en Sarchí, viendo estas hermosuras, la historia, la verdadera historia de cómo nace la artesanía en Costa Rica. Sarchí es la cuna de cualquier tipo de artesanía, de los mejores artesanos, los más talentosos y las artesanías que mejor reflejan la idiosincrasia y cultura de ser tico, de un costarricense. Espero les guste el video. Ahorita vamos a hacer un recorrido por toda la fábrica. Vamos a estar en diferentes estaciones viendo cómo se hace cada proceso. Espero les guste el video y no se olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir. Pura vida. Bueno, gente, estamos aquí en la fábrica más icónica de Costa Rica, la fábrica de carretas. Y aquí estoy con la señora, una bella señora que me va a explicar absolutamente todo lo que ha pasado durante más de un siglo en esta fábrica. Vamos a hablar con doña Ana. ¿Cómo está, doña Ana? Buenas tardes, Edu. ¿Cómo está? Pura vida. Explíqueme un poquito, ¿qué es esta, historia que hay aquí? Bueno, ¿Qué es lo que hay detrás de toda la fábrica de carretas de Costa Rica? Bueno, Edu, esta es la fábrica de carretas de Don Eloy Alfaro. Tiene 103 años. Hace 103 años en este pueblo solamente vivían 20 familias. Dentro de ellas estaba la de Don Eloy, que tenía 7 hijos, 8 hijos, 7 varones y una niña. Su esposa, todo era montaña y no podían usar la electricidad porque en ese tiempo la electricidad solo se usaba para iluminar las casitas. Nosotros aquí construimos carretas de trabajo como esa que usted puede ver ahí, pero la historia de la fábrica es otra. Hace 103 años, al no poder usar la electricidad, Don Eloy fue al municipio, pidió permiso para buscar el río más cercano a su fábrica. Encontró el río Trojas a 2,5 kilómetros. Con su familia, él empezó a volar pico y pala, hizo una acequia, puso un tubo en la profundidad del río para asegurarse de tener agua por muchos años. Usamos energía hidráulica a base de agua y él la convirtió en energía mecánica. También somos el único patrimonio industrial cultural del país. Eso sucedió el 28 de agosto del 2013, cuando el licenciado Manuel Obregón nos inauguró como el único patrimonio industrial cultural, por cómo construimos las carretas, y lo que usted va a ver es cómo funciona la fábrica. Este es el inmueble. En 1963, Don Eloy también conoció a un amigo alemán que le trajo toda esa maquinaria de Alemania para empezar a trabajar el hierro. Todas estas son partes muy importantes que es como el museo de acá. Hacemos ruedas, las cerramos, hacemos carretas, depende de la demanda o de lo que las personas nos pidan acá. Pero el corazón de la fábrica está realmente aquí, porque en esta rueda que usted va a ver es de metal, es la tercera en 103 años. La primera rueda hidráulica fue de madera en 1923. La segunda fue de estañones en 1934, pero en 1965 ya Don Eloy tenía toda esta maquinaria. Él con sus hijos construyó la que está frente a usted y la instaló en 1965. Cuando yo bajo esta pieza, Edu, voy a cerrar el paso del agua y el agua va a caminar hacia la rueda. La rueda tiene divisiones por dentro. El peso, la velocidad del agua produce el movimiento de toda la fábrica. Recibimos 120 litros de agua por minuto y producimos entre 15 a 16 caballos de fuerza. Construimos una carreta en 100 horas. Se usa caoba, laurel, seca y nazareno. Puede ver el funcionamiento de toda la fábrica. Cada máquina tiene un funcionamiento diferente y así es como se construye a mano alzada
una carreta acá. También llevamos a cabo los herrajes en este lado de afuera a una temperatura de 850 grados Celsius a las 5 de la mañana. Qué chiva. Todo es a mano, todo se hace a mano. Todas las máquinas funcionan de igual manera. Los hornos, todo se hace poco a poco, lentamente, pero por eso cada carreta es una pieza única. Una carreta puede costar entre $3,000 a $4,000 y producimos 36 al año. Todas son encargadas, son diferentes tamaños y la fábrica funciona como el primer día. Normalmente tenemos entre 500 a 800 personas en las temporadas altas de visitantes. Excelente, esto está maravilloso. Esto es algo impresionante. Para detenerla solamente vuelvo a subir la pieza de madera y la detengo y de espaldas empieza a contener todas las máquinas. Déjenme mostrarles. Empieza a detener y así es como funciona la fábrica de Don Eloy Alfaro. Esta es el segundo piso de la fábrica, es donde ellos construyen y terminan de armar todo lo que se hace acá. Vamos a subir. Una de las cosas principales es que se trata de no desperdiciar ni un pedacito de madera. Todo se utiliza de una manera especial en la cual ellos diseñan lo que van a hacer y lo empiezan a pegar de un lado y luego del otro lado y al final las piezas son perfectas. Pueden verlas como aquí. Son piezas perfectas que llegan a ser ruedas para una mesa, una rueda. ¿Y qué tipo de maderas usan? Al menos esta tiene 18 tipos de madera. Guanacaste, cenízaro, tiene nazareno, mora. Son diferentes, son todas diferentes. Él las va escogiendo de acuerdo al diseño. Y nunca hay dos iguales por el tipo de combinaciones que hacen. Todo es diferente. Se pega pieza por pieza, luego se empieza a lijar hasta que al final quedan unas obras de arte preciosas como son estas, sí. ¿Ellas quedan únicamente con la lija? ¿No quedan con barniz? ¿No se les pone barniz? Bueno, sí se les da un acabado, pero siempre se habla cuando ya el cliente pide el acabado, se termina el acabado. Luego también ellos todos, para que vea que todo es completamente manual. Cada una de las estaciones tiene un trabajo específico por hacer. Ajá, sí. Y se hacen carretas pequeñas de diferentes tamaños, de las 28 pulgadas, 32, 36, 40, 42, 44, que es la más grande. Todos se van armando, luego se llevan a pintar y luego se le da a los artistas para que la decoren. Y después de que las carretas están así, ¿a qué parte pasan? Tenemos otro taller que es el que se encarga de lo que es cubrir, curar y limpiar completamente la pieza. ¿Está aquí mismo? No, aquí está en Sarchisur. Okay. Y luego se le pone un premium especial para la carreta, que es de madera, y luego se pinta de un color con pintura de aceite y a los 2 días se le entrega al artista desarmada para que le empiece a pintar. ¿Y a dónde se pinta? Y todo se pinta aquí, ahí donde está el artista. Ahora lo vamos a ver, claro. Okay. Ajá, él es Don Eloy y su esposa cuando estaban recién casados. Y esta fotografía fue en 1965 cuando ellos pusieron esta rueda. Él es Don Eloy y sus familiares. Ajá. Esos son trabajos que se hacen aquí todos. Se hacen trabajos tallados, se hacen
esto es pura historia, ¿verdad? Sí, sí, señor. Historia, porque ellos hacían esos carruajes para algunas de las películas del oeste también. Volantas, todo ese tipo de cosas. Sí. Esta es una carreta ya preparada, solo hay que poner el eje y montarle las ruedas que ya están terminadas también. En esta, ahora que la estaba viendo, noté que la pintura tiene como relieve, no es plana, Sí. ¿verdad? No, ellos tienen partes que son en tercera dimensión, ellas se pintan y luego al ponerle las ruedas y todo, se puede ver la diferencia. Cuando la Se nota carreta la textura, camina, claro. es precioso, sí. Cuando ya la carreta camina es otra cosa. ¿Cuál Ahí es el ves. origen de los diseños? ¿Esto tiene algún Bueno. origen italiano? No, No. Edo, en 1925 había un niño que se llamaba Rodrigo Pérez. Hay una estatua en el parque cerca de la carreta más grande del mundo. Este niño estaba en el kinder y hacía colochitos así en la esquina de la libreta para ir al kinder. Entonces, cuando ese niño tenía 17 años, sus bisabuelos eran alemanes. Entonces don Eloy le decía, préstame al muchacho para que les enseñe a ellos a dibujar y a decorar las carretas. Por eso hay un reconocimiento de él en el parque y ahí está la estatua de don Rodrigo. Lo puede ver, que es parte de cuando se empezaron a decorar las carretas en colochos en Sarchí. Y en aquella parte es donde pintan todo. Y allá es el corredor de los artistas. Vamos a ver, tenemos dos tipos de artistas, Edus: los especialistas en íconos ecológicos y los tradicionales. Los tradicionales, pues lo normal es la decoración tradicional como esta. Es una belleza. Pero los especialistas en íconos ecológicos, ellos practican 5 años también y poco a poco ellos poco a poco van teniendo más prácticas. Ajá. ¿Qué edad tiene esa rueda? Ella tiene que tener más de 120 años, porque en ese tiempo las ruedas se hacían una sola pieza, pero luego se le ponían esas partes de hierro, como esta de acá, tiene 120 años y esta fue que se inventó aquí hace 63 años, la rueda de 16 piezas, y estas son las compactas que se hacían hace 120 años en una sola pieza y se hacían de danto, que era una madera local. ¿Qué tipo de madera? Se llamaba danto, un tipo de madera local, sí, y se hacían en una sola pieza, ¿Y ¿ves? por qué las cambiaron a 16 piezas? Ajá, porque ella se destrozaba mucho alrededor. En ese tiempo, Edo, no habían realmente carreteras, era barro blanco, eran piedras, era ceniza, arena, entonces se destrozaba la circunferencia de la rueda hasta poder dañarse de esa manera. Entonces, en 1963, a don Eloy tener un par de bocinas traídas dos de Massachusetts y 2 de Filadelfia en los Estados Unidos, ellos arman e inventan aquí la rueda de 16 piezas. De ese momento en adelante, estas son las ruedas que se utilizan en Costa Rica. Claro que al confeccionarlas y pintarlas, no se ven las 16 piezas como esta que está aquí, que ellas dos le pertenecen a esa carreta que estamos armando, que es esta de acá. Estas están en proceso de secado. No, ella ya está lista. Lo Ok. que no ha habido es tiempo de terminar de colocarla. Hermosas. Ujú. Hay artistas que son tradicionales, hay artistas que son especialistas en íconos ecológicos y todo lo pintan. Solo el artista sabe cuando ha terminado un ícono completamente. Pero déjenme presentarle a Edgar. Edgar está aquí, es un artista tradicional, tiene 47 años de experiencia y ellos son de los que decoran completamente la carreta. Edgar tiene 47 años de experiencia, es un artista tradicional y es izquierdo, pinta con su mano izquierda.
Cuando el artista tradicional empieza a trabajar, lo más importante es tomar en cuenta el color base, porque el color base le dice a Edgar con qué colores hacer las combinaciones, qué clase de colochos. Todo se hace a mano alzada, sombreando. Puede ver el estilo de pintura. Sarchí es la cuna de la artesanía. En ese pueblo vivimos una cultura diferente. Las familias tienen espacios especiales en sus casas para crear diferentes tipos de souvenir. Un día a la semana todos los artesanos traen lo que producen y compramos 1000 artesanías a 1000 familias artesanas. Todo lo que se ve en la tienda es hecho por las familias artesanas y Edgar es uno de los artistas que pinta todo lo que se produce en el segundo piso de la fábrica, incluyendo las carretas de trabajo. ¿Hay algún tipo de patrón estipulado con respecto a la pintura o lo hacen a gusto? Sí hay. No. O sea, Ellos solamente, él se ubica en el color amarillo y él es el que sabe con qué colores hacer las combinaciones. Solamente si un cliente pide, quiero que la rueda lleve mucho verde de diferentes colores y luego lo animen con otros colores como el rosado, es cuando se hace la diferencia. Sí, señor. Ellos es su práctica, su estilo. Ellos van desarrollando todo poco a poco solitos. Buenísimo. Sí, señor. Ese mural es exactamente como se veía el pueblo y la fábrica hace 55 años. Es exactamente como se veía, cómo venían ellos a traer el ganado para poder arreglar las carretas. Pasteaban el ganado y mientras tanto ellos estaban errando y reparando las carretas. Antes los pueblos se desarrollaban alrededor de la iglesia, era donde estaban las casas alrededor de la iglesia, pero don Eloy tenía una familia numerosa. Entonces él se retiró como a 3 cuadras para tener todo el proyecto de la fábrica y un poco de privacidad para la crianza de sus hijos. Se puede observar cuando están haciendo un herraje, a don Eloy hablando con sus clientes y era como el procedimiento que se tenía. Pueden ver los colochos, todo lo que es la decoración se ha hecho a propósito para que las personas puedan ver en la importancia del arte y la conexión con figuras naturales como son plantas y el colorido tan grande que tiene todo lo que es el colocho tradicional de Sarchí. Hasta los basureros, qué chiva. Sí, los basureros todos son hechos y la gente les encanta practicar el aluminio, el plástico, todo lo que es orgánico. Y por supuesto tenemos aquí el billete de 5 colones, la alegoría del café que representa cómo creció la economía en Costa Rica a base del café, la caña de azúcar, el banano y el cacao. Gracias por venir a Sarchí. Sarchí es la cuna de la artesanía, pero nosotros tenemos el 99% de nuestros visitantes son norteamericanos, europeos, y el 1% de las personas que nos visitan son costarricenses. Les invitamos a venir a la fábrica de Sarchí, a la fábrica de don Eloy Alfaro y a visitar nuestras tiendas, que son productos hechos en Sarchí por más de 1000 familias artesanas y también las hacemos en la fábrica de carretas. Muchas gracias. Un placer.